Prepárese las puertas. Mientras estábamos allí tan emocionados, sabiendo que podríamos escoger los mejores asientos, otras personas comenzaron a agolparse a nuestras espaldas. Yo intenté educadamente mantener nuestras posiciones en la parte frontal, pero algunos adolescentes astutamente se las arreglaron para ponerse por delante de nosotros. Después, unos cuantos más, y después más, y más. Terminamos siendo desplazados hasta la parte trasera de la sala, precisamente por donde habíamos entrado en primer lugar. Intenté que aquello no me molestase. Después de todo, estábamos allí para divertirnos. Una joven ayudante salió y se situó delante de las puertas frontales. Saludó a todos y dijo que estábamos a punto de subirnos a la atracción. Nos dio instrucciones para continuar. Entonces dijo: «Muy bien, estamos listos. Ahora, dense la vuelta y salgan por las mismas puertas por donde entraron». Eso era precisamente donde nosotros estábamos. De repente, los últimos fueron los primeros. Del mismo modo, lo único que Dios tiene que hacer es cambiar la dirección, y usted pasará de atrás hacia adelante. Un toque de su favor puede ponerle 50 años por delante de donde usted pensaba que estaría. Puede que tenga un puesto bajo en la oficina, pero sigue usted adelante, haciendo lo mejor posible, honrando a Dios, y de repente las cosas pueden cambiar. Un buen avance, una idea, una persona a la que usted le caiga bien, y levanta su vista y se encuentra en un puesto elevado. Usted no lo vio venir. Las cosas sencillamente encajaron en su lugar. ¿Qué sucedió? Usted entró en un cambio. Dios puede hacer que la oportunidad se encuentre con usted. Él tiene bendiciones inesperadas cuando usted de repente conoce a la persona correcta, o repentinamente su salud mejora, o de repente puede pagar por completo su casa. Eso es Dios que cambia las cosas a su favor. Lo que solía ser una batalla, ahora ya no lo es. Lo que debería haber tomado años, sucede en una fracción del tiempo. Puede que usted sienta que en este momento está atascado. Nunca pudo lograr un sueño, nunca pudo vencer un problema. Sencillamente ha pasado demasiado tiempo. Ha perdido usted demasiadas oportunidades. Pero Dios está diciendo: prepárate. Estoy a punto de cambiar las cosas. Se abrirán puertas para usted que no se abrieron en el pasado. Quienes estaban en contra de usted, de repente, cambiarán de opinión y estarán a su favor. Problemas que le han abatido durante años, de repente cambiarán. Usted está entrando a un cambio, debido a que ha honrado a Dios. Él le pondrá en una posición que nunca podría haber obtenido por sí solo. No es simplemente su educación, no es su talento, ni la familia de donde procede. Es la mano de Dios que le está cambiando hacia un nuevo nivel de su destino. A veces, usted necesita que se declaren fe y victoria sobre su vida. Las palabras tienen poder creativo. Cuando las recibe en su espíritu, pueden engendrar semillas de aumento en el interior. Esa es la razón de que haya escrito este libro. Usted no fue creado simplemente para arreglárselas en una vida promedio, insatisfactoria e infructuosa. Dios le creó para dejar su marca en esta generación. Usted tiene dones y talentos con los que no ha conectado. Hay nuevos niveles de su destino que aún están delante de usted. Pero dar el salto comienza en su pensamiento. A medida que ponga en acción estas claves, creando espacio para el aumento, esperando cambios del favor de Dios, haciendo oraciones audaces y manteniendo la perspectiva correcta, entonces Dios liberará torrentes de su bondad que le lanzarán por encima de las barreras del pasado hacia la vida extraordinaria que usted fue creado para vivir. No solo estoy intentando hacerle sentir bien, estoy declarando: llega un cambio en su salud, un cambio en sus finanzas, un cambio en una relación. Puede que no lo parezca en lo natural,
pero servimos a un Dios sobrenatural. Él está a punto de soplar en dirección a usted de una manera nueva. No volverá a ver a los enemigos que usted ha visto en el pasado. Las adicciones y malos hábitos que le retienen están siendo rotos. El favor de Dios está siendo liberado de una manera nueva y le impulsará hacia adelante. Lo que debería haberle tomado 40 años para lograr, Dios lo hará en un segundo. El cambio es aceleración. El cambio le llevará donde usted no podría haber ido por sí solo. El cambio está venciendo lo que un informe médico dijo que era imposible. El cambio está viendo a ese hijo apartado cambiar de opinión y regresar al curso correcto. El cambio está produciendo su mejor año cuando las circunstancias dicen que usted debería tener un mal año. El cambio es ver a Dios no solo proveer, sino también hacerlo de manera abundante y rebosante. Su nueva actitud debería ser: Dios, estoy preparado. Quito las limitaciones de ti. Extiendo mi visión. Puede que yo no vea un camino, pero sé que tú tienes un camino. Declaro que estoy entrando en un cambio. Necesita usted comprobar puertas que han estado cerradas en el pasado. Las cosas han cambiado. El sueño que usted tenía de comenzar un nuevo negocio, de regresar a la universidad, de hacer un viaje misionero, puede que no haya sucedido la primera vez, pero está bien. Está preparado para usted esta vez. No abandone. Este es un nuevo día. Las cosas han cambiado. Vuelva a perseguir su sueño. Cuando Dios sopla en su dirección, personas cambian de opinión. Puertas cerradas se abren de repente. Los no se convierten en sí. El no ahora se convierte en este es su momento. Un gerente de la construcción al que conozco se había quedado sin empleo durante 3 años después de haber tenido 25 años de trabajo continuo. Había tenido un puesto muy bueno en una exitosa empresa, pero cuando llegó la recesión y la construcción se detuvo, su empresa tuvo que despedirle. Él fue a una entrevista de trabajo tras otra, mes tras mes, sin éxito alguno. Finalmente, aceptó un puesto de nivel mucho más bajo en una pequeña ciudad, donde tenía que viajar 2 horas cada día. Eso estaba afectando su salud, su matrimonio y sus ahorros. Parecía que su situación laboral nunca cambiaría. Pero unos 6 meses después, su anterior jefe le llamó y le dijo: «Oye, ¿estás preparado para regresar al trabajo?» Su antigua empresa había conseguido el mayor contrato de su historia. Él no solo recuperó su trabajo, sino también todos sus beneficios. Solía tener que viajar por todo el país. Ahora trabaja en la ciudad. Además, le aumentaron su salario de manera significativa. Él dijo: «Esto es abundante y rebosante». ¿Qué sucedió? Él entró en un cambio. De repente, las cosas cambiaron a su favor. Una llamada telefónica, un contrato, un buen avance. Él pasó de apenas poder arreglarse a tener mucho más que suficiente. Ahora usted necesita prepararse. Esos cambios están en su futuro. Los israelitas fueron esclavos por muchos años y eran maltratados por sus captores. Eran obligados a trabajar largas horas y no les daban el descanso ni la comida adecuados. Cuando ellos no cumplían con la cantidad de trabajo requerida, eran golpeados con varas. Era muy injusto, pero un día, mediante una serie de acontecimientos, Dios los liberó sobrenaturalmente. La Escritura dice que cuando ellos se iban, Dios hizo que tuvieran favor con sus enemigos. Notemos que Dios hizo que tuvieran favor. Las mismas personas que les habían oprimido durante años, los mismos enemigos que los habían aplastado y maltratado, de repente cambiaron de opinión. Dijeron, en realidad: «Hemos decidido que ustedes ahora nos caen bien. Queremos ser buenos con ustedes».
Antes de que se fueran, los captores dieron a los israelitas su oro, plata y joyas. ¿Qué sucedió? Los israelitas entraron en un cambio. Dios cambió la opinión de su enemigo. Proverbios dice que Dios puede cambiar el corazón de un rey. Puede que nosotros no seamos capaces de cambiar la opinión de las personas, pero Dios puede hacerlo. Él controla todo el universo. Puede que tenga personas así en su vida, alguien a quien usted no cae bien, un jefe con el que es difícil llevarse bien o un familiar que es irrespetuoso. Es fácil llegar a desalentarse y pensar, esto siempre será de este modo, siempre estarán contra mí. No, permanezca en fe. Dios tiene un cambio que va a llegar. Dios sabe cómo hacer que usted les caiga bien. Dios puede hacer que esas personas le vean bajo una nueva luz. Puede que hayan estado en su contra año tras año, pero cuando Dios cambie las cosas, ellos se esforzarán por hacerle bien. En lugar de obstaculizarle, le ayudarán. Lo fundamental: Dios no permitirá que ninguna persona evite que usted llegue a su destino. Puede que ellos sean más grandes, más fuertes o más poderosos, pero Dios sabe cómo cambiar las cosas, darles la vuelta y hacer que usted esté donde debe estar. Tengo un amigo que trabaja para alguien que nunca le cayó bien. A nadie en la empresa le gustaba ese joven supervisor, que era condescendiente y una fuente de frustración año tras año. Al principio parecía que ese joven podría estar supervisando en aquella empresa durante otros 20 o 30 años. Mi amigo tiene una buena actitud, pero en su interior pensaba, soportar a este hombre durante mucho tiempo será un verdadero dolor. No sé si puedo aguantarlo. Entonces, una mañana llegó al trabajo y la gerencia convocó una reunión de personal. Les explicaron que la esposa de aquel joven supervisor había sido trasladada a otro estado debido a su trabajo. El supervisor impopular había renunciado aquella mañana. La mitad del personal se puso de rodillas y ofreció una oración de gratitud a Dios. ¿Qué sucedió? Un cambio divino. De repente, Dios cambió las cosas. Deje de preocuparse por aquellos que intentan retenerle. Dios sabe cómo sacar de su vida a las personas incorrectas y hacer entrar a las personas correctas. Y si incluso Dios no les hace salir, dice en Salmos que usted puede atravesar ejércitos y saltar muros. Dios puede hacer que usted pase por encima de ellos, o los rodee, o incluso los atraviese, pero Dios le hará llegar donde debe usted estar. Lo cierto es que está usted a un cambio de ver realizarse un sueño, a un cambio de pagar por completo su casa, a un cambio de ver mejora en su salud, a un cambio de conocer a la persona correcta. Dice en Isaías que este es el año de Dios para actuar, no el próximo año, no en 5 años, no en la eternidad. Este es el año en que Dios cambiará las cosas a su favor. Él está alineando todo. Lo que usted no podría hacer que sucediera por sí mismo, Dios hará que lo logre. Será mayor de lo que usted pensaba, sucederá más rápidamente de lo que imaginaba, y será más satisfactorio de lo que nunca pensó que fuera posible. En Génesis 48, está una historia de Jacobo cuando era un hombre viejo y muy cercano a la muerte. Su hijo José llegó a visitarle para despedirse. Él y su padre estaban muy unidos. José era el hijo favorito de Jacobo. Él era el hijo más joven. Puede que le recuerde como el niño a quien Jacobo regaló la túnica de muchos colores. En cierto momento, Jacobo creyó que José estaba muerto. El padre estaba muy triste, hasta que descubrió que José estaba vivo y vivía en Egipto. Volvieron a reunirse precisamente cuando Jacobo estaba a punto de fallecer. José estaba delante de él con sus 2 hijos, Manasés y Efraín,
nietos de Jacobo. Jacobo dijo, José, bendeciré a tus hijos como si fueran mis propios hijos. La mano derecha en aquellos tiempos siempre daba la mayor bendición, que pertenecía al hijo primogénito. Esa era la tradición. Por tanto, José puso a su hijo mayor, Manasés, delante de la mano derecha de Jacobo, y a su hijo menor, Efraín, delante de la izquierda. Jacobo estaba casi ciego. Cuando fue a dar la bendición, Jacobo cruzó sus manos y puso la derecha sobre el hijo menor, Efraín, y la izquierda sobre el hijo mayor, Manasés. José dijo, No, papá, no puedes ver. Yo los puse correctamente. Puse a Manasés delante de tu mano derecha. Él lo merece. Dale la mayor bendición. Entonces, Jacobo dijo algo muy interesante, que nos da perspectiva con respecto a nuestro Dios. Él dijo, No, José, he cruzado mis manos a propósito. Efraín puede que haya llegado el segundo, puede que haya estado detrás, puede que no lo merezca. No estaba calificado para ello. No es el siguiente en la línea, pero yo le cambio a una nueva posición. Le llevo desde atrás hacia adelante. Le daré lo que no merece. Así es nuestro Dios. Él tiene cambios en su futuro que le situarán en posiciones que usted no se ganó, para las que no estaba calificado y que no estaba en la línea para recibirlas. Quizá usted no tenía la veteranía, pero Dios, al igual que hizo con Efraín, cruzará sus manos y dirá, Yo te moveré desde atrás hacia adelante. De no estar calificado a de repente estar calificado, de ser mirado con desprecio o falta de respeto, a ser honrado y visto con influencia y credibilidad. Cuando usted avanza, algunas personas se molestarán por ello. Pensarán, eso no es justo. Yo he trabajado más, tengo más veteranía. Pero el hecho es que sencillamente es la bondad de Dios. Él ha dicho que debido a que usted le ha honrado, Él le daría casas que usted no tuvo que construir, y cosecharía de viñas que usted no plantó. Es Dios que cruza sus manos, dándole lo que le habría tomado años ganar. Dios le está diciendo lo que Jacobo le dijo a Efraín. Yo te bendeciré a propósito. Te haré avanzar. Aceleraré tus sueños. Te daré lo que no te merecías. Te cambiaré a una posición que nunca podrías haber logrado por ti mismo. Todos podemos poner excusas. Joel, esto no es para mí hoy. Yo no estoy calificado. He cometido demasiados errores. No tengo el talento, el tamaño, la personalidad, la confianza. Dios dice, yo sé todo eso. Yo te creé. Pero estoy a punto de cruzar mis manos y bendecirte de tal manera que todos sabrán que soy yo y no tú. Ahora, no se convenza de lo contrario. Moisés dijo, Dios, yo no, tartamudeo, no puedo hablar al faraón. Dios dijo, Moisés, no te preocupes por eso. Yo estoy cruzando mis manos, te doy lo que necesitas. Gedeón dijo, Dios, provengo de la familia más pobre, soy el último por aquí. No puedo dirigir a este ejército. Dios dijo, Gedeón, no te preocupes, estoy cruzando mis manos, estás entrando en un cambio. Yo te pasaré de detrás hacia adelante. David podría haber dicho, Dios, soy demasiado bajito, demasiado joven, demasiado inexperto. Hay todo un ejército de guerreros talentosos, exitosos y confiados que pueden hacer frente a Goliat. Y Dios habría dicho, David, yo sé eso. Podría haberles escogido a ellos, pero estoy cruzando mis manos. Te estoy moviendo desde detrás hacia la primera línea, desde el campo de las ovejas al campo de batalla, hasta llegar al trono. Esther podría haber dicho, Dios, no puedo entrar ahí y hablar al rey. Él no me escuchará. Yo soy huérfana. No tengo ninguna influencia.
Y Dios habría dicho, Esther, no te preocupes, te tengo cubierta. Estoy cruzando mis manos. Yo te daré respeto, credibilidad, honor que no te merecías y por el que no trabajaste. Llega un cambio, sea cual sea el nivel donde usted esté ahora. Dios está a punto de cruzar sus manos y situarle en una posición que nunca podría haber alcanzado por usted mismo. Él le dará lo que usted no estaba en la línea para recibir. ¿Por qué no comienza a experimentar favor sin precedente, creyendo que Dios hará algo nuevo en su vida? Sé que puede decir, al igual que yo, que Dios ha sido bueno con usted. Tiene bendición, salud, y tiene una buena familia, y un estupendo trabajo, y todo eso es perfecto. Pero puedo decirle que aún no ha visto nada. Dios tiene cambios en su futuro que si se los mostrara en este momento, usted no lo creería. Es abundante y rebosante. Usted cree que está marchando con todos los cilindros, pero ojalá supiera lo que Dios tiene preparado. Es como si fuese usted en segunda marcha. Está realizando progreso, tiene salud, está avanzando. Pero Dios está a punto de hacerle pasar a tercera, hacerle pasar a cuarta y llevarle hasta quinta. Usted verá la inmensa grandeza del favor de Dios. Debido a que ha honrado a Dios y ha vivido con excelencia e integridad, Dios le llevará por encima de su formación, por encima de su educación, por encima de sus ingresos, por encima de donde cualquiera en su familia haya ido antes que usted. Este cambio le situará en un lugar donde mirará atrás y dirá, «Vaya Dios, me has sorprendido con tu bondad». Cuando los israelitas estaban en el desierto dirigiéndose hacia la tierra prometida, tenían maná para comer cada día. Era parecido al pan. Después de un tiempo, se cansaron de ello y se quejaron a Moisés de que no tenían carne para comer. Moisés le habló a Dios sobre lo que ellos querían. Dios dijo, Moisés, te daré carne no para un día, ni 5 días, ni 20 días, sino para todo un mes. Moisés dijo, Dios, eso es imposible. Hay 2 millones de personas aquí. Incluso si sacrificásemos todos nuestros rebaños y todos nuestros animales, no tendríamos tanta carne. Dios respondió, Moisés, ¿hay algún límite para mi poder? Él estaba diciendo, solo porque tú no veas una manera, Moisés, no significa que yo no tenga una manera. Lo único que tengo que hacer es cambiar algunas cosas, y puedo hacer que suceda. Eso fue lo que Dios hizo. Números 11:31 dice, El Señor desató un viento que trajo codornices del mar y las dejó caer sobre el campamento. Notemos lo bueno que es Dios con sus hijos. Ellos ni siquiera tuvieron que salir a cazar o pescar. Las codornices llegaron hasta ellos. Ellos se limitaron a salir de sus tiendas y recoger tantas como quisieran. ¿Qué estoy diciendo? Dios sabe cómo cambiar las cosas de modo que lleguen a usted bendiciones. Las personas correctas le buscan. Buenos avances le encuentran. Tengo un amigo que trabaja para un equipo deportivo profesional. Él no se crió en la iglesia. Comenzó a ver nuestro programa y entregó su vida a Cristo. Decidió entrar en una buena iglesia basada en la Biblia. Lo único que poseía era ropa muy casual, camisetas y pantalones vaqueros y zapatillas de deporte. Fue a una iglesia y le aceptaron muy bien, como en la nuestra. No importa qué tipo de ropa vista usted, pero él tenía el deseo de vestir más formalmente para ir a la iglesia. Nunca había tenido antes un traje de chaqueta. Fue al centro comercial y miró algunos trajes diferentes, pero costaban más de lo que él quería gastar. Sin duda, podía permitirse comprarlos, pero sencillamente era muy frugal. Un día estaba haciendo un recado y se encontró casualmente con un hombre, y entablaron una conversación.
Ese hombre se enteró de que mi amigo trabajaba para el equipo deportivo profesional. El hombre le dijo a mi amigo que le encantaba ir a los partidos del equipo, pero muchos de ellos tenían todas las entradas vendidas y por eso rara vez tenía la oportunidad de poder comprar entradas. Mi amigo es muy generoso. Le dijo, muchas veces yo tengo entradas extra. Le llamaré y podría ir usted a un partido. El hombre asistió a un partido, y después le dio las gracias a mi amigo. Le dijo, ha sido tan bueno conmigo, que quiero hacer algo bueno por usted. Soy el dueño de una tienda de ropa. Quiero hacerle un traje a medida. La última vez que hablé con mi amigo me dijo, Joel, tengo 16 trajes a medida. Todos ellos me los han regalado, 8 chaquetas, un smoking. Mi armario está lleno de ropa formal. Cuando usted honra a Dios, cuando es bueno con la gente, amable, compasivo y misericordioso, las bendiciones irán a buscarle. Al igual que las codornices, no tendrá usted que salir a buscarlas. Dios cambiará las cosas para hacer que las personas correctas se crucen en su camino. Dios les situará en el lugar correcto en el momento correcto, de modo que lleguen a usted provisión y oportunidad. Zacarías lo dijo de este modo: no es con fuerza ni con poder, sino por el Espíritu de Dios. La palabra espíritu en hebreo significa soplo. Es decir, que no sucederá solamente por su talento, por las conexiones que usted tenga, por las personas a las que conoce. Sucederá porque Dios está soplando en su dirección. Dios cambia los vientos y sopla sanidad, ascenso y restauración a nuestro camino. ¿Cómo se pondrá usted bien? ¿Dice el informe médico que eso es imposible? No. Dios está soplando sanidad a su camino. Sanidad y restauración se dirigen hacia usted. ¿Cómo logrará sus sueños? Puede que usted no conozca a las personas correctas, no tenga el dinero o sienta que no tiene el talento. Pero Dios está soplando ideas, recursos y las personas correctas. Si usted permanece fiel y sigue honrando a Dios como descubrieron mis amigos, de repente las cosas cambiarán. De repente entrará usted en abundancia. De repente su hijo se enderezará. De repente se pondrá usted bien. Hace unos años, uno de los fieles miembros de nuestra iglesia sufrió un importante derrame cerebral. Tenía solo 50 y tantos años, pero quedó paralizado de la parte izquierda de su cuerpo. No podía caminar ni hablar, y el pronóstico no era bueno. Le dijeron que con terapia intensa podría recuperar el habla, pero nunca podría volver a caminar. Durante 2 años, no tuvo sensibilidad alguna en la parte izquierda de su cuerpo. Estaba en una silla de ruedas y necesitaba cuidado constante. La situación no se veía bien, pero este hombre siguió asistiendo a Lakewood. Él sabía que lo único que Dios tenía que hacer era cambiar los vientos y soplar sanidad y restauración a su camino. Una mañana se despertó y de repente comenzó a tener sensibilidad en el lado izquierdo de su cuerpo. Los médicos, los terapeutas, las enfermeras, estaban todos ellos sorprendidos. No podían entenderlo. Para resumir la historia, unas semanas después, él entró en Lakewood sin ninguna ayuda por primera vez desde que tuvo ese derrame. Hablaba con claridad y no tropezaba al caminar. No cojeaba. Caminaba como si no hubiera sucedido nada. ¿Qué sucedió? Él entró en un cambio. Dios sopló en su dirección. Lo que él no podía hacer con su propia capacidad, con su propia fuerza, de repente se volvió posible. Puede que usted haya luchado durante mucho tiempo en cierta área, en su salud, sus finanzas, con una relación, y se siga preguntando, ¿cambiará esto alguna vez? Dios está diciendo, sí, llega un cambio. Yo te sacaré de la enfermedad a la salud. Yo te sacaré de la carencia a la abundancia. Yo te sacaré de la lucha a la tranquilidad. Estoy a punto de cruzar mis manos
y darte lo que no mereces. Ahora necesita usted prepararse. Está entrando en un cambio. Debido a que ha sido fiel y ha honrado a Dios, yo creo y declaro que Dios le pondrá en una posición donde usted nunca podría haber llegado por sí solo. Se abrirán puertas que nunca se abrieron para usted. Lo que debería haberle tomado 40 años para lograr, Dios lo hará en un segundo. Está usted acelerando. De repente, un sueño se hace realidad. De repente se cumple una promesa. De repente lo negativo cambia. Necesita usted prepararse para la sobreabundante grandeza del favor de Dios. Llega una inundación. Estaba yo viendo las noticias en televisión cuando el hombre del tiempo anunció que estábamos bajo una amenaza de inundación repentina. Eso significa que las condiciones están maduras para posibles inundaciones. El agua podría traspasar sus límites normales y aumentar de tal modo que las alcantarillas y drenajes se vieran sobrepasados. Al igual que ese meteorólogo, estoy aquí para anunciarle que está usted bajo una advertencia de inundación repentina. Las condiciones son las correctas. Usted ha honrado a Dios, ha sido fiel, ha pasado la prueba. Ahora Dios está diciendo, está a punto de haber una inundación, pero no con agua. Verás una inundación de mi bondad, una inundación de oportunidad, una inundación de sanidad, una inundación de buenos avances. Hacia donde vayas, te verás sobrepasado por el favor de Dios. Está por encima de tus expectativas y te situará en abundancia. Ahora bien, puede que usted haya experimentado muchas cosas negativas en el pasado, malos avances, desengaños y sufrimiento. Es fácil desalentarse y dejar que eso lo sobrepase. Los pensamientos negativos le dirán, nunca te pondrás bien, has visto el informe médico, o nunca llegarás más alto y lograrás tus sueños, has llegado tan lejos como puedes llegar. En cambio, necesita usted prepararse. Las cosas han cambiado, y está a punto de entrar en esta inundación repentina, en la que de repente conoce usted a la persona correcta, se califica para esa nueva casa, es aceptado en una universidad, es escogido para hacer el papel principal en una nueva serie de televisión. Su canción triunfa en la radio, y su carrera despega. Usted verá la sobreabundante grandeza del favor de Dios que le llevará por encima de sus límites normales. Sobrepasará lo que el informe médico dice, sobrepasará su propio talento, su educación y su experiencia. Le lanzará a un nivel que usted nunca podría haber alcanzado por sí solo. No será unas cuantas gotas, será una inundación de favor, una inundación de talento, una inundación de ideas, una inundación de oportunidad. ¿Por qué no asimila esto en su espíritu? Una inundación de la bondad de Dios. En una ocasión, el rey David de la Biblia necesitaba una victoria. Se enfrentaba a una situación imposible. Él y sus hombres estaban frente a un ejército inmenso, los filisteos. Le sobrepasaban en número y tenían poca o ninguna oportunidad de vencer. David pidió ayuda a Dios, y Dios le dio a David la promesa de que él iría con ellos y derrotarían al ejército contrario. Así que David y sus hombres salieron, y eso fue exactamente lo que sucedió. Dios les dio una gran victoria. David estaba tan abrumado por ello, que dijo en 1 Crónicas 14:11, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. David llamó el lugar de su gran victoria Baal Perazim, que significa el Dios que quebranta. Notemos que David asemejó el poder de Dios a las aguas que rompen. En otras palabras, lo describió como una inundación. Estaba diciendo que cuando el Dios que quebranta interviene y libera su poder, será como una inundación de su bondad, una inundación de su favor, una inundación de sanidad, una inundación de nueva oportunidad.
Piense en lo potente que puede ser el agua. 2 o 3 metros de agua pueden arrastrar un inmenso vehículo que pese miles de kilos y moverlo por todas partes. He visto en las noticias, en esas grandes inundaciones, casas enteras flotando por un río inundado. Nada puede detener la fuerza de esa agua. Cualquier cosa que haya en su camino es movida de su lugar. Puede que usted tenga dificultades que parecen obstáculos muy grandes e inquebrantables, o sueños que parecen inalcanzables. Pero debe saber lo siguiente: cuando Dios libera una inundación de su poder, nada será capaz de detenerle. Esa enfermedad puede que parezca grande, pero cuando Dios libera una inundación de sanidad, no tiene ninguna oportunidad. Su oposición puede que sea más fuerte, esté mejor financiada, mejor equipada, pero cuando Dios abre las puertas, no será rival para usted. Puede que usted no tenga las conexiones para lograr su sueño, no conoce a las personas correctas ni tiene los fondos necesarios, pero cuando Dios libera una inundación de favor, llegarán personas a usted para ayudarle. No tendrá que buscarlas. Buenos avances, oportunidad, las personas correctas, todo eso le buscará a usted. Necesita prepararse, no para un goteo, no para una corriente, no para un río, sino para una inundación del favor de Dios, una oleada de la bondad de Dios, un tsunami de su aumento. Dios va a llevarle a un nivel donde nunca antes ha estado. No tendrá precedente. Irá usted más lejos, más rápidamente de lo que nunca soñó. Dios dijo en Éxodo 34:10, a la vista de todo tu pueblo haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Ahora bien, cuando Dios utiliza la palabra imponentes, no está hablando de un goteo, una corriente o un río. Está hablando de una inundación de favor, una inundación de ideas, una inundación de sanidad. Puede que no se vea así en lo natural en este momento, pero recuerde que está usted bajo una advertencia de inundación repentina. En cualquier momento, los cielos podrían abrirse. En cualquier momento podría conocer a la persona correcta. En cualquier momento, Dios podría hacer algo imponente, algo que usted no ha visto nunca en toda su vida. La verdadera pregunta es, ¿permitirá usted que esta semilla eche raíz? Todas las voces le dirán por qué eso no es para usted. Resulta que estaba leyendo este libro. No. Dios le tiene aquí en el lugar correcto, en el momento correcto, porque quiere hacer algo imponente en su vida. Póngase de acuerdo y diga, Dios, esto es para mí hoy. Elevo mis expectativas, me sacudo la duda, la negatividad, los desengaños, la autocompasión, los sueños pequeños y las metas pequeñas, y Dios, haré espacio para una inundación de tu bondad. Hace un par de años, conocí a una señora después de un servicio de la iglesia Lakewood. Ella estaba en la ciudad para recibir tratamiento en MD Anderson, el hospital local para el tratamiento del cáncer. Tenía programado que le extirpasen un tumor, y después la iban a tratar con quimioterapia. Todos sus informes médicos, análisis de sangre y rayos X estaban siendo trasladados desde su hospital en su ciudad natal. Sus médicos en Houston querían volver a realizar todos los análisis y todos los rayos X, simplemente para verificarlo todo. Ella ya tenía programada la cirugía cuando el médico le llamó. Después de revisar los nuevos análisis, no podían encontrar el tumor. Estaba muy claro en uno de los rayos X del hospital en su ciudad, pero en el nuevo que le habían hecho en MD Anderson, los doctores no podían verlo por ninguna parte. Su médico en Houston dijo, he estado haciendo esto durante
26 años y nunca he visto antes nada parecido a esto. ¿Qué fue aquello? Una inundación de sanidad. Una inundación de restauración. Amigos, Dios puede hacer lo que la medicina no puede hacer. Dios hizo su cuerpo y le tiene a usted en la palma de su mano. La buena noticia es que Dios tiene la última palabra. Él dijo, «Yo cumpliré el número de tus días». Eso significa que la enfermedad no determina cuánto tiempo vivirá usted. Es Dios quien lo hace. Nada puede arrebatarle de la mano de Él. Si no es el momento de que usted se vaya, entonces no se irá. Puede que esté afrontando una enfermedad importante. No se ve bien en lo natural, pero está usted bajo una advertencia de inundación repentina. En cualquier momento podría haber una inundación de sanidad. En cualquier momento, Dios podría dar la vuelta a todo eso. Isaías dijo, «Cuando el enemigo llegue como un río, el Espíritu de Dios levantará bandera». Varios comentaristas creen que la coma se situó incorrectamente durante la traducción. En lugar de poner la coma después de la palabra río, creen que la coma debería haber estado situada después de la palabra llegue. Diría, «Cuando el enemigo llegue, como un río el Espíritu de Dios levantará bandera». En otras palabras, la imagen del río hace hincapié en el poder de Dios y no en el del enemigo. Yo he aprendido que cuando el enemigo ataca, Dios reacciona. Dios no se queda sentado pensando, «Bien, me pregunto qué está a punto de suceder. Me pregunto lo que ellos harán». Dios se pone a trabajar. Usted es su posesión más preciada. Dice en Salmos, Dios está cercano a quienes sufren. Él está cerca de los quebrantados de corazón. Dios sabe cuándo recibió usted un mal informe médico. Él sabe cuando está batallando con sus finanzas. Él sabe cuando le están tratando mal. Puede que usted no vea que sucede nada, pero puede estar seguro de que Dios Todopoderoso no solo es consciente de ello, sino que también está obrando. Él ya tiene la solución. Si usted permanece en fe, en el momento correcto, Él liberará una inundación de su poder, una inundación de sanidad, una inundación de restauración. Él no solo le sacará, sino que lo hará y usted estará mejor de lo que estaba antes. Eso fue lo que le sucedió a David cuando derrotó a aquel gran ejército. Después de llamar al lugar de su victoria Baal Perazim, el Dios que quebranta, siempre que David y sus hombres pasaran por aquella ciudad, dirían, ¿te acuerdas de eso? Fue ahí donde el Dios que quebranta intervino. Fue ahí donde Dios liberó su favor como aguas que rompen. Sin duda, cada generación posterior, cuando los nietos y bisnietos de David pasaran por aquella ciudad, dirían, «Ah, sí, el abuelo nos habló de este lugar. Fue aquí donde el Dios que quebranta les dio una gran victoria. Es aquí donde Dios les ayudó a derrotar a un enemigo que casi les doblaba en tamaño». Cada uno de nosotros debería tener algún Baal Perazim. Deberíamos tener lugares donde poder mirar y decir, «Fue aquí donde el Dios que quebranta hizo algo increíble en mi vida. Fue aquí donde Dios me sanó. Fue aquí donde Dios me ascendió. Fue aquí donde Dios me protegió. Fue aquí donde el Dios que quebranta visitó mi casa». Cuando voy conduciendo hasta nuestra hermosa iglesia Lakewood cada día, sé que es nuestro Baal Perazim. Puedo decir, es aquí donde el Dios que quebranta liberó su favor como un río y nos dio unas instalaciones hermosas, aunque todos los expertos decían que no teníamos ninguna oportunidad. Cada vez que veo a mi madre, sé que el haber sobrevivido a su cáncer es otro Baal Perazim. Puedo decir, es aquí donde el Dios que quebranta liberó su sanidad como un río. Hay una popular canción country que dice, «Vamos a darles algo de qué hablar». Dios quiere darle a usted algo de qué hablar. Él quiere abrumarle de tal manera que en cualquier lugar donde vaya,
puede hablarles a sus amigos, sus vecinos, sus hijos y sus nietos sobre las grandes cosas que Dios ha hecho por usted. No hemos de ir por la vida arrastrándonos derrotados y desalentados diciendo, nunca obtendré ningún buen avance, nunca seré ascendido, hace 3 años que me duele la espalda. No, debe cruzar en fe. Si usted comienza a vivir con una mentalidad de avance, Dios promete que intervendrá y le dará algo de qué hablar. No hace mucho tiempo, se acercó a mí una señora muy emocionada. Su familiar necesitaba una serie de cirugías y era vital para ese familiar seguir viviendo una vida productiva. Pero el problema era que las cirugías tenían un costo estimado de $400,000 y no estaban cubiertas por el seguro. Ella no tenía el dinero, pero mes tras mes, esa señora seguía orando, seguía creyendo, seguía confiando en que el Dios que quebranta encontraría una manera. Ella no necesitaba un goteo, no necesitaba una corriente, no necesitaba un río. Necesitaba una inundación del favor de Dios. Entonces, un día, repentinamente, recibió una llamada de su jefe. Ella había trabajado para la empresa durante casi 30 años. Ni siquiera sabía que estuvieran al tanto de la situación de salud de su familiar, pero le dijeron, «Ha sido usted muy buena para nuestra empresa, y hemos decidido cubrir las cirugías que su familiar necesita». $400,000. ¿Qué fue aquello? Fue el Dios que quebranta que liberó una oleada de su favor. Al igual que una inundación, la bondad de Dios le sobrepasó. Ahora, donde quiera que ella va, no puede quedarse callada. Habla a todo el mundo de lo que Dios ha hecho por su familia. Dios le dio algo de qué hablar y quiere hacer lo mismo por usted. ¿Qué está esperando? ¿Qué está creyendo? ¿Alguna vez liberaría su fe para algo tan grande? ¿O pensaría, Joel, eso nunca me sucedería a mí? $400,000. Yo nunca obtendré buenos avances. Además, ni siquiera le caigo bien a mi jefe. No importa a quién le caiga a usted bien o no. Lo único que importa es que le cae bien a Dios. Él le acepta. Él le aprueba. Su favor le rodea como un escudo. El ascenso no viene de las personas, viene de Dios. Si es usted lo bastante valiente para creer en grande, entonces el Dios que quebranta puede liberar una oleada de su bondad, un tsunami del favor de Él en su vida. En el Salmo 112, David dijo, «Cuando la oscuridad rodea a los rectos, saldrá la luz». A veces en la vida, todo puede parecer oscuridad. Puede que usted no vea cómo podría salir bien. Quizá no tenga los fondos para pagar sus facturas, o quizá otros problemas parezcan insuperables. Pero si permanece, el Dios que quebranta promete que saldrá la luz. Observe que no será un goteo, no será llegar apenas. No. Al igual que una inundación, como cuando rompen las aguas, llegará. Eso significa que de repente cambiará en favor de usted. De repente, usted obtendrá el avance que necesita. De repente, su salud cambiará. De repente, sus problemas serán resueltos. De repente, se abrirán nuevas puertas. A Dios le gusta hacer cosas de repente. Cuando esté oscuro, no comience a quejarse. No se vuelva negativo. Siga recordándose a usted mismo que la luz está a punto de salir. Puede que sea hoy,
Quizá mañana, la próxima semana, el próximo mes o el próximo año. Pero sepa lo siguiente, de repente las cosas cambiarán a su favor. Mis amigos Craig y Samantha tienen un hijo llamado Connor, que es un muchacho muy guapo y divertido. Connor tiene autismo. A los 5 años de edad, no hablaba con frases completas. Decía frases aquí y allá, quizá con 3 o 4 palabras unidas, pero nada mucho más allá de eso. Día tras día, Craig y Samantha siguieron declarando fe a Connor, diciéndole que era más que un vencedor, que todo lo podía en Cristo. Cada noche, cuando tenía que irse a la cama, Craig o Samantha se sentaban y leían 2 o 3 libros con el pequeño Connor. Después, oraban juntos antes de irse a dormir. Entonces, una noche, cuando Samantha estaba a punto de apagar la luz en el cuarto de Connor, le oyó hablar. Él no se detenía, con mucha claridad y mucha fluidez. Ella corrió a buscar la cámara de video y captó las primeras frases completas que su hijo había dicho nunca. Lo siguiente es lo que él decía. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. ¿Qué sucedió? Como una inundación, el favor de Dios llegó al pequeño Connor. Una inundación de sanidad, una inundación de restauración, una inundación de sabiduría. Ahora, Craig y Samantha tienen otro Baal Perazim. Aquella es una noche que ellos nunca olvidarían. Aunque el pequeño Connor sigue sin hablar con perfecta claridad, ellos saben que va de camino. Lo que Dios comenzó, lo terminará. Eso sucedió porque Craig y Samantha se llevan a casa los DVD de mis mensajes y el pequeño Connor los ve. Ellos decían que normalmente cuando están viendo dibujos animados, solo los mira 5 o 10 minutos, pero se queda ahí sentado todo el día y ve mis mensajes completos de 30 minutos uno tras otro. Una vez le dije a Craig, cuando un niño de 5 años me escoge a mí antes que a Barney, sé que tengo favor. Pero me encanta el hecho de que Dios les haya dado algo de qué hablar. Ellos estaban tan emocionados por eso, que hablan a todo el mundo de lo que Dios ha hecho por el pequeño Connor. Estaba oscuro, pero salió la luz. Siempre que ellos son tentados a desalentarse, lo único que tienen que hacer es poner ese video. Pueden ver el favor de Dios como una inundación. Cuando yo soy tentado a pensar que algo no funcionará, o parece imposible, lo único que tengo que hacer es conducir hasta nuestra hermosa iglesia en Houston y pensaré, Dios, tú lo hiciste por nosotros una vez, y sé que puedes hacerlo por nosotros de nuevo. Dios quiere liberar una inundación de su poder, no solo un goteo, no solo una corriente, ni siquiera un río. Prepárese para una inundación de favor, una inundación de restauración, una inundación de sanidad, una inundación de ascenso. Puede que esté usted pensando en pequeño. Quizás se haya conformado porque cree que ha llegado a su límite. Cree que su hijo enfermo nunca se pondrá bien, o que usted nunca logrará sus sueños. No, yo puedo ver algo en su futuro. Con mis ojos de fe, puedo ver una oleada que llega a su camino. No es una oleada de derrota, una oleada de desaliento, una oleada de más de lo mismo. Es una oleada del favor de Dios, una oleada de promoción, una oleada de liberación, una oleada de restauración. Es el Dios que quebranta, que libera su favor como un río, causando que usted venza obstáculos que pensaba que eran insuperables, causando que alcance usted sueños que pensó que nunca serían posibles. Atrévase a creer. Si piensa en goteo, recibirá un goteo. Si piensa en apenas sobrevivir, entonces apenas sobrevivirá. Si piensa que su problema es demasiado grande, le mantendrá derrotado. Pero si aprende a pensar en inundación, experimentará una inundación.
Si piensa en abundancia, experimentará abundancia. Si se atreve a pensar en una oleada, entonces Dios puede liberar una oleada de su bondad en su vida. Esto es lo que Jesús dijo: de acuerdo a su fe, le será hecho. Hace varios años, salimos a cenar con nuestro hijo Jonathan. Ahora está en edad universitaria, pero entonces tenía solo 14 años. Cuando pidió su cena, le dijo al camarero: «Me gustaría tomar un filete». El camarero le preguntó: «¿Quiere que sea de 6 onzas, 200 gramos, de 10 onzas, 300 gramos, o de 14 onzas, 400 gramos?» Jonathan no lo pensó 2 veces. Me preguntó si podía. No miró al menú para comprobar cuál era el precio. Dijo inmediatamente: «Quiero el de 14 onzas». Cuando se trata de comida, Jonathan no estaba esperando un goteo ni una corriente. Él esperaba una inundación. No solo tiene un gran apetito, sino que también sabe quién es su padre. Sabe que yo quiero ser bueno con él. Así tenemos que ser cuando se trata de nuestro Padre Celestial. No tenga una mentalidad pequeña. No tenga una visión estrecha y limitada. Algunas personas actúan como si estuvieran incomodando a Dios. No creen que pueden esperar que sus sueños lleguen a cumplirse. Si pueden simplemente sobrevivir en la vida, eso es lo bastante bueno. No espero salir de este problema, dirán. Dios, ayúdame a soportarlo. No espero conocer alguna vez a alguien y enamorarme de verdad. Dios, ayúdame a no sentirme tan solo. No. Está pensando en un goteo cuando Dios tiene una inundación. Está usted pensando en sobrevivir cuando Dios tiene abundancia. Piensa en un filete de 6 onzas cuando Dios tiene un filete de 14 onzas. Cuando usted piensa en grande, Dios actuará en grande. Si se atreve a ser valiente, a dar un paso como hizo Jonathan, y dice: «Dios, sé que tú controlas todo el universo. Sé que anhelas ser bueno conmigo, y por eso quiero darte gracias por liberar una inundación de tu favor en mi vida». En otras palabras, Dios, quiero darte gracias porque mi pequeño Connor un día hablará con fluidez. Dios, quiero darte gracias porque seré totalmente libre de esta adicción. Gracias, Dios, porque estaré totalmente sano. Dios, gracias por permitir que todos los sueños y deseos que tú has puesto en mí lleguen a cumplirse. Cuando usted libera su fe de una manera tan grande como esa, en un filete de 14 onzas, Dios no dice: «¿Quiénes se creen que son? ¿Qué agallas las de esas personas? ¿No saben que no lo merecen?». No. Cuando usted habla de ese modo, pone una sonrisa en el rostro de Dios. Él le dice a los ángeles: «Escuchen lo que están diciendo». Ellos creen que yo puedo hacer cosas grandes. Creen que puedo dar la vuelta a cualquier situación. Tienen su confianza en mí, así que no los defraudaré. Voy a abrir las ventanas de los cielos y derramar una inundación de favor, una inundación de sanidad, una inundación de ascenso, una inundación de reivindicación. Cuando mi padre comenzó a ministrar por primera vez, viajaba de ciudad en ciudad, hablando en pequeños auditorios y pequeñas iglesias. En aquel entonces, en la década de 1950, llevaba todo su equipo de sonido en la parte trasera de su auto. Cuando entraba en un auditorio, lo montaba y estaba listo para entrar rápidamente.
Una noche, se esperaba una asistencia de 200 personas. Aquello era algo grande para él. Era un joven y prometedor ministro, y por eso llegó con un par de horas de antelación, para asegurarse de tener bastante tiempo para prepararlo todo. Pero en medio de toda la emoción, accidentalmente, se dejó las llaves dentro del maletero del auto. Sabía que no podría realizar ese servicio sin aquel equipo de sonido, así que intentó de todas las maneras abrir el maletero del auto, pero sin ningún éxito. Algunos transeúntes se acercaron y le ayudaron. Intentaron abrirlo con golpes, sacudidas, perchas para ropa y algunas herramientas, pero tampoco pudieron abrirlo. Se acababa el tiempo. Estaban metidos en el campo y no tenían tiempo para avisar a un cerrajero o llevar el auto para que lo reparasen. Parecía que la gran noche de mi padre estaba a punto de arruinarse. Precisamente cuando se preparaba para abandonar, se dio cuenta de que no había orado al respecto todavía. Anunció a las personas que iba a orar y pedir a Dios que abriese el maletero. Ellos le miraron como si se hubiera vuelto loco, y comenzaron a reír disimuladamente. Tiene que estar bromeando. ¿No puede usted orar para que Dios le ayude a abrir un maletero? Quienes dudaban, no incomodaron a mi padre. Les dijo, «Claro que puedo hacerlo. Ustedes no tienen porque no piden». Se acercó al auto, puso sus manos sobre el maletero y dijo, «Padre, sé que no hay nada demasiado difícil para ti. Tú sabes que necesito este equipo de sonido para realizar la reunión esta noche, así que te pido que de algún modo, de alguna manera, me ayudes a abrir este maletero». Comenzó a moverlo y agitarlo con más vigor que nunca, pero seguía sin abrirse. Cuando se giró y se alejaba, las risas eran un poco más sonoras, pero de repente oyeron aquel sonido. Todos se giraron y el maletero se había abierto. Como si fuese en cámara lenta, la tapa del maletero comenzó a elevarse hacia el cielo, como si Dios estuviera diciendo, «Les dije que lo haría. Yo soy el Dios Todopoderoso». Las personas que le ayudaron casi se desmayan. Desde entonces, hacían todo lo que mi padre les pedía. Era, «Sí, señor, no, señor, lo que usted diga, señor». Aquel fue un Baal Perazim en la vida de mi padre. Aquí estoy yo, 50 años después, contando la historia. Pero no creo que habría sucedido si mi padre no hubiera tenido una mentalidad de avance. Puede que usted no necesite que se abra un maletero, pero quizá los médicos le hayan dicho que no hay nada más que ellos puedan hacer. Quizás sea una enfermedad que intenta derribarle. Prepárese para que el Dios Todopoderoso intervenga. Quizás sea una relación que necesita ser restaurada, o un familiar cuya vida se ha alejado del curso. Comience a declarar, el Dios Todopoderoso está cambiando la situación. O quizás sus sueños parecen muy grandes, como si no fuesen posibles. Nunca descarte al Dios Todopoderoso. Como una inundación, su favor puede superarle. Como una inundación, Dios puede causar que su jefe pague las cirugías que necesita su familiar. Como una inundación, Dios puede causar que su pequeño hijo comience a hablar con claridad. Como una inundación, Dios puede causar que un maletero se abra sobrenaturalmente. Le estoy pidiendo que viva con una mentalidad de avance.
Puede que esté aceptando cosas en su vida que son mucho menores que lo mejor de Dios. Ha pasado tanto tiempo que no ve cómo eso podría cambiar, pero este es un día nuevo. Nuevas semillas han echado raíces en su corazón, y la buena noticia es que el Dios Todopoderoso está a punto de visitar su casa, no con un goteo ni tampoco con una corriente. No, prepárese para una inundación del favor de Dios, una oleada de la bondad de Dios. Libere su fe de una manera mayor. Si no ora para que el maletero se abra, entonces no sucederá. Atrévase a creer. Dios quiere darle algo de qué hablar. Quiere darle un nuevo Baal Perazim, nuevos hitos a los que pueda mirar y decir, sé que el Dios Todopoderoso actuó ahí. Isaías dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí para anunciar el día en que el favor gratuito de Dios abunda profusamente. Observemos la palabra que utilizó para describir el favor de Dios, profusamente. Eso significa abrumadoramente, fuera de la norma, abundantemente. Como Isaías, yo he anunciado que una inundación del poder de Dios llega. Favor como nunca antes ha visto usted. En lugar de estar abrumado por las cargas, estará usted abrumado por las bendiciones de Dios. Pero la verdadera pregunta es la siguiente: ¿puedes recibir esto en su espíritu? Es fácil pensar, esto no es para mí, Joel. No veo que se produzca ninguna diferencia. Lo intenté antes y no funcionó. He soportado demasiado. Este tipo de pensamiento negativo detendrá la inundación. Dios obra donde hay una actitud de fe. Cuando usted cree, todas las cosas son posibles. El enemigo no puede detener esta inundación, pues no tiene tanto poder. Otras personas no pueden detenerla. El único que puede detenerla es usted mismo. Usted controla su propio destino. Dios está a su favor y el enemigo está en su contra. Usted tiene el voto decisivo. Le pido que despoje a Dios de todo límite. Él quiere hacer algo nuevo, algo imponente en su vida. Pero la verdadera batalla está teniendo lugar en sus pensamientos. Esos pensamientos que dicen, no sucederá. Eres demasiado mayor. Has cometido demasiados errores. Nunca te pondrás bien. Nunca lograrás tus sueños. No. Este es el día en que usted verá el favor gratuito de Dios abundar profusamente. Dios tiene inundaciones de bendiciones en su futuro. Tiene oleadas de aumento, de gozo, de sanidad y de misericordia. Haga espacio para esa inundación. Póngase de acuerdo con Dios. Pablo oró en Efesios para que los ojos de nuestro entendimiento fuesen inundados de luz, de modo que pudiéramos conocer el increíble futuro que Dios tiene esperando. Es interesante que Pablo utilizara la frase inundados de luz. Pablo había experimentado una parte de esa inundación, pero nosotros vivimos en una época mejor que la de él. Este es el tiempo en que Pablo declaró que veríamos la sobreabundante grandeza del favor de Dios. Pablo estaba diciendo, en efecto, yo he visto un nivel de la bondad de Dios, pero en la época en que estamos, veremos la bondad de Dios como ninguna otra generación lo ha visto antes. Puedo decirle de primera mano que Victoria y yo hemos experimentado esa inundación del favor de Dios. Dios nos ha abrumado con su bondad. No estoy presumiendo de nosotros mismos, estoy presumiendo de Dios. Dios nos ha llevado por encima de nuestra educación formal, por encima de nuestro talento, por encima de nuestra formación, y Él ha desatado su abundancia, su sabiduría y su favor en nuestras vidas. Para que eso ocurra, debe usted mantener a Dios en el primer lugar en su vida. Honre a Dios y después aprenda a despojarle de todo límite. Como Jonathan, deberíamos pedir el de 14 onzas. Crea en grande, haga oraciones audaces y viva con la expectativa de que Dios tiene inundaciones de favor, inundaciones de sabiduría e inundaciones de bondad en nuestro futuro.
Mi oración por usted es que los ojos de su entendimiento sean inundados de luz, que sepa lo mucho que Dios le ama, lo mucho que Él está a su favor, y el increíble futuro que tiene preparado para usted. Mi oración es que la fe llene su corazón, que aumente su nivel de expectativa, y que vea la bondad de Dios como nunca antes. Al igual que Isaías, yo le he anunciado que está usted bajo una amenaza de inundación repentina. Necesita estar preparado. Está a punto de ver el favor de Dios abundar profusamente en su vida, debido a que usted ha honrado a Dios, a que ha sido fiel. Las cosas han cambiado a su favor. Mi aliento para usted es que se despierte cada mañana y diga, Padre, gracias por esta inundación de favor en mi vida. Entonces, salga a la expectativa. Si hace eso, creo y declaro que verá la bondad de Dios que le sobrepasa. Está usted entrando en inundaciones de favor, inundaciones de sanidad, inundaciones de sabiduría, inundaciones de buenos avances, inundaciones de misericordia. Prepárese para ello, pues se dirige hacia usted.